muchas gracias por estar aquí esta tarde y darles la bienvenida y sobre todo a nuestro poeta hoy invitado, Carlos Germán Beli, darle la bienvenida a esta casa, que no es la primera vez que está aquí, sino que hemos escuchado su poesía en otras ocasiones y también ha sido esta casa en otras ocasiones que ha visitado Madrid. Así que enhorabuena, felicidades por todas estas jornadas y sobre todo por estar aquí, porque podamos escucharle leer su poesía, que para nosotros pues es un privilegio estar aquí con todos nosotros y que podamos escucharle. Quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas en homenaje a Carlos Germán Beli, organizadas por un conjunto de instituciones, y en ese sentido quiero decir, las voy a nombrar a todas, pero que realmente las cosas son posibles por la cooperación de muchas instituciones, y en este caso lo ha sido. Entonces, realmente, en estas jornadas, pues quiero dar las gracias a los organizadores, entre ellos la Embajada de Perú en España, la Fundación Perú-España, con la colaboración de la Cátedra Vargas Llosa y la Biblioteca Virtual Cervantes, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante, la editorial Point de Lunet, Instituto Cervantes, Casa América y esta casa, la Residencia de Estudiantes. Así que gracias a todos, porque eso es una característica que yo siempre digo, que las cosas son posibles gracias a la cooperación de tantas instituciones, de tantas voluntades que hacen posible que podamos seguir haciendo actividades en tantas instituciones culturales. Carlos Germán Beli, como he dicho, visitó la residencia en 1990, que fue la primera lectura que hizo en este mismo salón de actos, y también quiero recordar con él, aprovechando su presencia aquí, la presencia de la poesía peruana, también en esta casa, que como saben es una casa de la poesía, donde tantos poetas en la época, digamos, histórica pasaron por aquí, y en la época actual tantos han pasado. Y quiero citar pues, a los grandes poetas peruanos que han leído aquí en esta casa: Emilio Adolfo Westphalen, José Watanabe, Blanca Varela, Javier Sologuren, Antonio Cisneros, Eduardo Chirinos. Todos ellos también los hemos podido escuchar aquí, y quiero recordarlos a todos ellos, y quiero recordar el peso, la importancia de la poesía peruana y también su presencia en esta casa. Y quiero también pues, felicitar dentro de los organizadores a Inmaculada Lergo, que va a intervenir luego a continuación, que es la comisaria de estas jornadas, va a ser la moderadora, y quiero también darle las gracias a ella, la enhorabuena por su digamos, su dedicación, su interés en que todo esto haya sido posible. Ella también es académica correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua desde 2013, doctora por la Universidad de Sevilla, y también ha publicado diversas cosas y sobre todo conocedora de la poesía peruana. Y como tal, pues quiero también darle las gracias, felicitarle. También está por allí Fernando Iwasaki, que también algo ha tenido que ver. O sea que gracias a todos y a los que están presentes en la mesa, que ahora les presentará Inmaculada Lergo. También quiero darles las gracias por su presencia y le paso la palabra a Inmaculada Lergo para que enseguida podamos escuchar a los ponentes. Muchas gracias a todos y felicidades al poeta. Muchas gracias. ¿Dónde se ha ido? Alicia. Señora directora de la Residencia de Estudiantes, Alicia Gómez Navarro, componentes de la mesa, Francisco José Cruz, Jesús Munarri, Carlos Germán Beli, demás autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Me complace agradecer en primer lugar a la Residencia de Estudiantes y a su directora su cordial acogida en este emblemático lugar tan cargado de historia, de literatura, de ciencia y de cultura en general, en el que es un verdadero placer poder estar y desarrollar este acto que se titula Mañana, tarde y noche, recital poético de Carlos Germán Beli, al que damos comienzo. Hay que decir que este recital forma parte de unas jornadas en torno al poeta Carlos Germán Beli, que se están celebrando durante la presente semana.
Se abrieron ayer en una mesa redonda en Casa de América con la intervención de Mario Vargas Llosa, de Caballero Bonal y un también pequeño recital, una muestra de lo que hoy va a ser el recital aquí de Carlos Germán Belli. También se presentó ayer la antología que tienen ustedes a la entrada, estos que son aquí, que es la antología publicada más completa hasta el momento del autor y más actualizada. Está editada por Point de Linnet con prólogo, con una presentación de Mario Vargas Llosa y un largo prólogo del que soy autora y, por supuesto, lo importante, más de 260 páginas de textos de Carlos Germán Belli. Mañana jueves tendrá lugar una inauguración en el Instituto Cervantes de una exposición bibliográfica muy completa de todas las primeras ediciones de Belli, libros, antologías, manuscritos, fotografías, muy interesante también de ver. Estará abiertas hasta el día 1 de junio. Y el viernes en la Universidad de Alicante, el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti le hace también un homenaje. La palabra que define a la mesa que presentamos hoy es la palabra poesía. La residencia acoge hoy a uno de los mayores poetas del siglo XX y de lo que va de siglo. Pertenece, como se ha dicho, a la generación o al grupo de poetas. A mí me gusta más que generación decir el grupo de poetas del 50. Y tenemos además pues el lujo también de contar con otros dos poetas en la mesa, Jesús Munarri y Francisco José Cruz. Tienen ustedes además, deferencia de la residencia, un cuadernillo que ha quedado hermosísimo, me ha encantado, con el recital poético de hoy y que agradezco de verdad porque está precioso. Y doy paso ya a los protagonistas de este acto. El recital estará dividido en dos partes, por eso yo voy a presentar ahora a Francisco José Cruz, que es el primero que habla. Después Carlos dará su primera parte del recital, volveré a subir a presentar a Jesús Munarri y después Carlos Germán Belli terminará con la segunda parte del recital. Francisco José Cruz es un poeta sevillano, nacido en Alcalá del Río, un pueblo de Sevilla, lógicamente. No está aquí únicamente por ser una de las personas más enamoradas de la obra de Carlos Germán Belli desde hace ya muchos años, sino también porque le une a él una cercana y entrañable amistad desde que, gracias al proyecto Casa de los Poetas de Sevilla, que dirigió durante varios años, fue de los primeros que trajo a España a Carlos Germán Belli, acompañado de otros muchos grandes de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Frank Cruz, como lo conocen sus amigos, ha publicado, entre otros poemarios, Maneras de Vivir, que fue primer premio Renacimiento de Poesía en 1998, A morir no se aprende, Hasta el último hueso o El espanto seguro, así como varias antologías. Y muy pronto aparecerá en la capital colombiana, bajo el sello de la Universidad Javeriana, el título Un vago escalofrío. Fue coeditor de la revista de creación Ritmo de Viento y dirige en Carmona, desde su fundación en 1990, la revista y la colección Palincesto, especialmente atentas a la poesía hispanoamericana. Además, es autor de varias compilaciones y ediciones, entre ellas cito algunas: Roberto Juarós, Poesía Vertical; José Manuel Arango, Poesía Completa; Poesía de la Intemperie, selección de coplas flamencas; y también una antología de Carlos Germán Belli titulada Los Poemas Elegidos, que se publicó en Pretextos en el año 2011. Actualmente es asesor literario de la Biblioteca Sibila, Fundación BBVA de Poesía en Español. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco muy sinceramente su asistencia porque le da calor y sentido a esta reunión.
Antes de presentar al maestro y amigo Carlos Germán Belli, quiero felicitar públicamente a Inmaculada Lergo por sacar adelante, con el esfuerzo que conlleva todas estas cosas, unas tan merecidas jornadas de reconocimiento al gran maestro peruano. Y le agradezco a Inmaculada también que, por expreso deseo de Carlos Germán, me incluyera en estas jornadas y que me asigne en esta mesa junto al también poeta y editor Jesús Munarri. Hoy no va a ser la primera vez que yo presentaré a Carlos Germán Belli. Lo he hecho ya en varias ocasiones, tanto en España como en América, pero hacerlo aquí me causa una especial emoción. En la Residencia de Estudiantes, una institución tan significativa, yo diría decisiva, para la excelencia de la cultura española contemporánea. En ella, en la residencia, se han juntado desde sus comienzos en 1910 lo mejor del arte y de la ciencia. Y además, desde esos inicios, la poesía ha tenido una presencia central. ¿Quién iba a mí a decirme que en mi adolescencia, cuando era estudiante de bachillerato y tenía las primeras noticias de la Residencia de Estudiantes, que yo muy pronto le di tintes míticos? Iba algún día a estar aquí ante ustedes presentando a un amigo tan querido y a un maestro de la poesía escrita en español en todas las épocas. Reconozco que en mi titubeante juventud literaria no estuve ni mucho menos a la altura de la exigente obra de Carlos Germán Belli. Por este simple motivo, tardé bastantes números, o sea, años, en publicarlo en Palincesto, revista de poesía que, bajo los auspicios municipales, fundamos Chari, mi mujer, y yo en Carmona en 1990, y de la que por estas fechas se cumple su 25 aniversario. Solo cuando, pasada una década, mi añorado Eugenio Montejo me lo presentó en Sevilla, donde ambos participaban en unas jornadas poéticas organizadas por la Universidad Menéndez y Pelayo en otoño de 2000, empecé a interesarme de verdad en su escritura y tuve el honor de editar en 2003, dentro de la colección Palincesto anexa a la revista, Salves Pes, uno de los grandes poemas de largo aliento escritos en nuestra lengua. Desde entonces no he dejado de hincarle el diente a los prolijos versos del maestro peruano con insaciable fruición golosa. El trato a la vez discreto y cálido de Carlos Germán Belli, siempre más atento al prójimo que a sí mismo, fue un grato acicate para entrar por fin en su poesía, en la cual advertí, junto a otras tantas cosas, la íntima correspondencia entre su modestia personal y la del atribulado hablante de sus poemas, cuya condición marginal, presente en más de un sentido en su obra, asoma ya en las entreveradas expresiones en desuso de sus conversaciones, como ecos de su timidez e inusual cortesía. Pero naturalmente mi devoción por sus versos y su desprendida actitud ante ellos no la sostiene nuestra ya larga amistad. Aquel lejano encuentro hispalense al que le siguieron otros en Cajamarca, Lima, México, Guadalajara
Texas, Madrid o Carmona, coincidió con mi creciente necesidad creadora de cultivar y rehacer a mi manera ciertas formas cerradas de la tradición. En esta búsqueda encontré un oportuno e indispensable estímulo en el exacto equilibrio estrófico de su poesía, tan nutricia y tentacular como abarcadora. Este afán constructivo acoge y moldea contenidos tan singulares y ricos en perspectivas imaginativas que contagian a estas rígidas estructuras de una elasticidad insólita. Por sus planteamientos formales y consecuente visión de la vida, la obra de Carlos Germán Belli posee un carácter único, sin parangón, en la poesía actual de nuestra lengua. La amalgama de sus registros, provenientes de distintas épocas, sobre todo de la barroca, desarrolla un vasto y dinámico mundo propio, capaz de autoabastecerse a través de sus afinadas correspondencias en todos los niveles de la escritura, cuyas exigencias recompensan con creces los esfuerzos del lector para no perderse un ápice de la riqueza expresiva de esta poesía, que va de un aplastante sentimiento de insignificancia a una entrelazada plenitud amorosa y espiritual. Al lado de causas personales, dos procedimientos aglutinantes favorecen, a mi juicio, dicha evolución: la metamorfosis y el aparente anacronismo del lenguaje. La primera ya alienta en los tempraneros y tenebrosos poemas de Belli, imbuidos de desazón kafkiana. La ductilidad imaginativa que del claustro materno al más allá transita por todos los tiempos y los tres reinos naturales, irá minando poco a poco el pesimismo a ultranza y la demoledora falta de autoestima, sin que para ello sea necesario renovar las imágenes. A partir de Oada cibernética 1962, Belli adoptó, sin abandonarla ya más, su inconfundible amalgama de recursos retóricos, donde arcaísmos, neologismos, pronombres enclíticos e hipérbatos, al convivir con la jerga peruana, las frases hechas e imágenes ultramodernas, conforman un intrincado espesor verbal y sintáctico que en ningún caso rebaja la emoción del poema, sino que la potencia, como si la calidad humana de su contenido emanara íntimamente de tan compleja estructura. Por esto, la apariencia anticuada de este abigarrado estilo refuerza tanto la situación degradada e incluso despersonalizada del hablante, como anticipa las pautas para salir de ella. Hasta que Belli no empieza a usar la estrofa regular con su inalterable disposición métrica, los poemas dominados por el resentimiento y el fracaso, aunque dentro de su tono más propio y de una medida fija, son breves, concentrados, casi constreñidos, acordes con el exabrupto, la queja o el desahogo. La aparición de la estrofa, conductora de un lenguaje cada vez más proteico y rico en paladeables aliteraciones, herederas del mejor modernismo, revela un afán orgánico que, sin modificar de inmediato la visión negativa de las cosas, aumenta la confianza del hablante en sí mismo y surrepticiamente amplía la mirada del poema
en consonancia con su mayor o menor despliegue formal. Así pues, la amplitud de miras ayuda a descubrir los aspectos positivos de la vida, antes escamoteados por sistema, sus goces efímeros, y más adelante, coincidiendo con las extensas estancias petrarquescas, el deleite amoroso, donde la amada es carnal y celeste a la vez, fruto de una visión deudora de la mística. Sin embargo, ciertos altibajos anímicos no desaparecen del todo de la poesía de Belli, pero alcanzada la transformación vital, incluso los poemas más desengañados mantienen un fondo compasivo y paciente que los distinguen del nihilismo, la ironía corrosiva y el humor negro de sus libros iniciales. En dicha conversión interior, que va de la intrascendencia a la trascendencia, los temas y los símbolos tópicos de este mundo poético, como el bolo alimenticio o el hada cibernética, sin dejar de ser centrales, adquieren un sentido ambivalente de carencia o placer según los casos. De ahí que los poemas de madurez hagan frecuentes guiños a los de juventud en pos de una indeleble unidad y de una suerte de propósito de enmienda que es también esta obra. Sus recreaciones de determinados esquemas clásicos que suponen una vuelta de tuerca y una llamada de atención crítica sobre la progresiva pérdida de significación formal del poema, separa la obra de Belli de la de compañeros de su generación como Blanca Varela, Jorge Eduardo Eielson o Javier Sologuren, aunque comparta con ellos su afán renovador y sus comienzos vanguardistas, cuya impronta está dentro de algunos de sus mecanismos expresivos y justifica su atrevida decisión de volver hacia atrás. La poesía de Carlos Germán Belli está a la vez dentro y fuera de nuestro tiempo, aquí y allá, hasta anudar las dos orillas del Atlántico. Por ello, sus hospitalarias estrofas, cerradas como entrañables refugios contra los embates de la vida y recitadas por él con su particular y demorado tono salmódico, nunca nos dejan solos ante las eternas incógnitas. Con ustedes, Carlos Germán Belli. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Ante todo, debo expresar mi sentimiento de gratitud a la residencia de estudiantes, que es un linajudo lugar madrileño, por esta acogida cordialísima. Expreso igualmente mis sentimientos de gratitud a Inmaculada Lergo, que es una de las artífices de mi visita, de estos homenajes inmerecidos que vengo recibiendo. Asimismo, mis palabras de gratitud para mi colega, el joven poeta Francisco Cruz, entrañable amigo sevillano, por sus palabras, por sus calas inmerecidas, calas literarias inmerecidas. En verdad, estas circunstancias de la presente lectura me han llevado a reflexionar, porque juntamente con Francisco Cruz,
con Jesús Munarriz. He hecho lecturas en diversas partes de América con Frank, como ha expresado él, en México creo que es hasta 2 veces, en el Perú también 2 veces, y con Munarriz siempre recuerdo haber participado en una mesa con Jesús Munarriz. He leído también juntamente en Bogotá. Todo ello me lleva a reflexionar de que nuestra lengua es inmensa, pero es una sola, sin fronteras. Las tradiciones poéticas peruanas, la tradición poética peruana o la tradición poética argentina, etcétera, etcétera, se diluyen en la gran tradición poética del idioma. Creo yo que muestra de esta unidad son 3 antologías publicadas en el siglo pasado. La primera, compilada por Francisco de Onís y fechada en 1934. La segunda, la famosa antología Laurel, publicada en México en 1941, y finalmente el libro antológico denominado Ínsulas Extrañas, que ha sido publicado en el 2002. Estos 3 libros antológicos de nuestra poesía iberoamericana son claras muestras de la unidad de nuestra gran tradición poética. Pues bien, me voy a permitir hacer una breve lectura de mis borrones. Y no hay un ordenamiento temático, sino los temas son entreverados, los poemas de fecha también diversa. El primer poema es un poema prácticamente inédito, denominado A mi madre farmacéutica. Mi madre era farmacéutica, en efecto. Yo nací en los altos de una farmacia en un balneario denominado Chorrillos, cerca de Lima. Y bueno, y me he criado en los ambientes de las farmacias que tenían mis padres. Este es un poema, en realidad, último. Y me voy a aventurar a leerlo ahora. A mi madre farmacéutica, suprema descendiente, oh madre mía, eres de los mayores alquimistas, porque temprano fuiste farmacéutica, que así la vida humana prolongaste en virtud de tu ciencia en ti divina, y en fin, menos dolor y más salud, por donde tú anduviste de continente a otro continente, preparando tu gran farmacopea como para escudar con un medicamento al mundo entero. Dotada con el don de la sapiencia, con el cual tu existir iluminaste de la cuna a la tumba día a día, colocándolo en el central paraje de la galaxia en donde radicabas, que la tornaste en clara estrella fija, y por cierto también pensaste en los queridos seres tuyos, a quienes elevaste con tus luces desde el terrenal suelo hasta el cielo a la mano por ti solo. El amor filial todopoderoso y el materno dechado similar, allí entre las 1000 perfecciones tuyas, que por tu madre fuiste cumbre humana, y por mí parte igual, tu amado esposo, y tus hijos,
tus seres entrañables, pues gracias a ti todos disfrutamos el sumo sentimiento y por ello pasamos como bajo un escudo por el mundo. Canción, sin duda alguna, por mi madre te encuentras aquí ahora, y por ti ella renace con sus 1000 atributos plenamente, y yo, y tú, y ella juntos, por siempre en este espacio terrenal. Papá, mamá, para que yo, Pocho y Mario sigamos todo el tiempo en el linaje humano. Cuánto luchasteis vosotros a pesar de los bajos salarios del Perú. Y tras de tantos solo me digo, venid muerte para que yo abandone este linaje humano y nunca vuelva a él, y entre otros linajes escoja al fin una faz de risco, una faz de olmo, una faz de búho, la cara de mis hijas. Este cielo del mundo siempre alto, antes jamás mirado tan de cerca, que de repente veo en alrededor en una y otra de mis ambas hijas, cuando perdidas ya las esperanzas, que alguna vez al fin brillara acá una mínima luz del firmamento, los cuyo en mis centellas desatando. Que en cambio veo ahora por doquier, a diario a tutiplén encegueciéndome, todo aquello que ajeno yo creía, y en paz quedo conmigo y con el mundo, por mirar ese lustre inalcanzable, aunque sea en la cara de mis hijas. A mi esposa, ya valerme yo quiero al fin siquiera del corto ocio que por ventura gozo, y publicar mis gracias por uniros conmigo, sin tomar vos el tiento a mi linaje, que tan lejano al vuestro se veía bajo el ceño del látigo, como del Orión al orbe, porque prójimos no éramos nosotros, y en horma yo lucía de cuadrúpedo, del hocico a la cola, exactamente un bruto, tal estado que por los dioses no, ni en el materno claustro fue jamás, sino la orilla fiera del Betis que me lava. Mas vos llegasteis al pesebre mío, y mudado fui a vuestra ufana grey, por siempre recobrando la faz y el seso humano. Ha llegado el domingo. Ha llegado el domingo y procedo a desollarme como a un oso, me desenfundo y exprimo el sucio verol que cubre mi sangre. Caen entonces al fondo de la tina goterones de sudor frío, pelos erizados, poros entreabiertos por el miedo, y de inmediato un verde césped reemplaza mi antigua piel. Las cosas de la casa. He aquí al fin la casa bien oculta, tras las nubes de la celeste bóveda, preservándolas de los fieros cacos terrenales que alrededor acechan, y así poder vivir metido en ella en medio de una tibia paz siquiera, aferrándose a las calladas cosas que no dejan de estar a cada rato acompañando como dulces seres, porque al paso del día y de la noche, todo aquello que inerte y fiel yace en las proximidades de uno siempre, en el templado seno de la casa, resulta parte de la invisible alma, ya una sola naturaleza exacta.
lo inaccesible, ni ardoroso amor, ni preclara ciencia, aunque a porfía busque por doquiera, y en ningún lado alcance nunca nada, que tales cosas son inaccesibles, y vuelan por el firmamento arriba, o se hunden en el suelo muy adentro, que según cada día son como bellas nubes fugitivas o impenetrables minas del planeta. Por más que escale el cielo o baje a las entrañas terrenales, que como ayer, hoy y mañana siempre, ni pizca agarro de lo uno o lo otro. La parca glotona, la bocaza del lobo de la parca, de par en par, abierta cada rato, que hasta se engulle con voracidad, como un huevo escalfado justamente, todo el globo terráqueo apetitoso, sin duda impar en la sideral cena. Y san se acabó así la niña de los ojos del Señor, que desde ahora está en el alimenticio bolo fúnebre, con la vianda más insignificante. Y Luzbel a la parca cuida siempre, dándole los mejores alimentos reparadores, para que esmerada afine el paladar y ya no sea de figura esquelética como antes, que parecía que jamás ni breve miga hubiera comido, y en cambio sí, que se le ve rolliza como un espejo fiel del destino de una voraz glotona, claro está, merced a su custodio ángel. En los alrededores, él allí, atropelladamente sin medida, cómo se baquetea entre tinieblas de segundo a segundo, muy puntual en el curso del milenario tiempo, que derecho a su vientre pasan raudos, hombre, animal y planta, por cuyas quintesencias ella goza de una salud de hierro, y así por estos reinos naturales la muerte se convierte en pura vida. Yo creo que finalmente voy a leer 2 poemas más en esta primera parte de mi lectura. El primer poema se titula Cavilación del caminante, en la página 21. Se lo dediqué a la memoria de Paul Borgenson, un profesor norteamericano que se ocupó de mis versos en varias ocasiones. Diariamente camino siempre por la faz del sublunar mundo para preservar la salud y de preferencia en un parque donde plantas y animalillos viven codo con codo en paz. Y por allí feliz discurro, sin reparar que a unos seres, justo como yo en plena vida, involuntariamente piso. Y a la verdad que bien estoy, aunque rápido, asesinándolos, a quienes acá abajo yacen arrastras entre suelo y cielo, sin poder esquivar la muerte que les llega así de improviso cuando alguien viene en 2 zancadas y con la suela del zapato, sin más ni más, así deshace cada mínimo hijo de Dios. He aquí la multitud de hormigas que dan el suspiro postrero a causa de las 1000 pisadas del caminante cotidiano en homicida convertido, no queriéndolo, no sin duda. Mas tales son las circunstancias en que un gigante humano mata al animalillo invisible e inerme ante el andar ajeno. Es el más inexplicable hecho y por añadidura absurdo que alguien, por preservarse a fondo, tal como yo cada mañana, de un tajo la vida le ciegue a aquel que nunca daña a nadie ni a los imperceptibles seres, que el firmamento entonces caiga igual que un castillo de naipes sobre mí
un mal día, así sea. Y por último, en esta parte del recital, un poema que es inédito también, como el primero, dedicado a la memoria de mi hija Mariela, quien falleció no hace mucho en un accidente automovilístico en el Perú. Eres el sol que en nuestra casa brilla en tu perpetuo estado terrenal, bella e inteligente tú no vas, con la verdad de tu semblante único, y esas tus mientes que entran en el mundo, que tu faz y tu mente soberanas son entre cielo y suelo, porque estos dones nunca se presentan juntos ante la vista general, tal si fuera muchísimo fulgor para los ojos del humano, que mente acá y verdad ya por siempre. Cultivas el amor de Eva y Adán, y por igual el de hija y el de madre. He aquí tu corazón latiendo ahora en uno y otro punto cardinal, como probando de que es infinita esta invisible fuerza del Espíritu, y a cada cual nos une, y acompañados por la vida vamos, exactamente como tú, Mariela, tal madre, hija y esposa, no obstante tu edad terrenal no larga, ejemplo de amor dejas tras de ti. Estás en la memoria de los tuyos, como recuerdo fiel que no se borra, sin duda lo mejor de ti, por cierto, seso y verdad, allí muy juntamente, hasta ser una sola cosa siempre, bajo el recuerdo del variado amor. Que estas palabras mías están de más del todo ahora aquí, porque entre cielo y suelo terrenales, tus dones palpitando, como en el grato ayer cuando tú estabas, hoy igual y también mañana. Amén. Canción, he aquí por fin, verdad y mientes juntas bajo el cielo, indivisiblemente, por primera vez en el vasto mundo, ambos lustres brillando al unísono por doquier ahora. Muchas gracias. Paso la palabra ahora al poeta Jesús Munarriz, donostiarra de nacimiento, navarro de ascendencia, niñez y juventud pamplonesas y madrileño de ejercicio vital y literario desde la juventud en adelante. Se licenció en Filología Germánica y, además de su obra de creación, es traductor y editor al frente desde hace más de 30 años de la prestigiosa editorial Hiperión. Como traductor, ha vertido a la lengua castellana a editores de diversas culturas y lenguas, escritores de diversas culturas y lenguas. Por ejemplo, Luis Aragón, Eluard o Valery, Hölderlin, Heint o Rilke o Goethe, Oscar Wilde, Donne o Keats, a Fernando Pessoa, Andrade o Cesario Verde. Como poeta es autor de más de una veintena de libros, entre los que cito solo algunos: Viajes y estancias, De aquel amor me quedan estos versos, Cuarentena, Otros labios que sueñan, Nada más que la verdad, Viento fresco, Viajes y estancias, que tiene además unos collages también de él. Por la gracia de Dios, Va por ustedes, Museo Secreto, etc. Ha recibido numerosos galardones y su obra figura también en muy numerosas antologías.
En su labor como editor también me parece muy interesante el hecho de haber descubierto y puesto en valor a muchas voces jóvenes que luego se han asentado sólidamente en el mundo de la poesía. Nada más, y aprovecho ya para dar la bienvenida también a Fran, que no se la di antes, y a Jesús ahora. Gracias. Muchas gracias, Inma. Bueno, siempre es un honor y una satisfacción venir a esta casa, a la residencia de estudiantes, volver a esta morada de la poesía, entre otras muchas actividades tan positivas y en tan buena compañía. Yo les quería hablar un poco de un tema muy, muy concreto, pero en el que Belli ocupa un papel determinante y para los que nos dedicamos a la poesía y nos gusta además lo que es la historia de la poesía y las formas poéticas y las estrofas, hay algo que Carlos Germán Belli ocupa un lugar fundamental en el siglo XX en castellano, porque es el autor de la primera sextina escrita en nuestro idioma después de pues como un par de siglos de abandono. Así que les voy a tener que hablar un poquito de la sextina, que es una cosa rara que seguramente muchos de ustedes no habrán oído hablar de ella, o apenas habrán oído y no sabrán qué es. La sextina es una estrofa, una forma de escribir poemas que se remonta al siglo XII. Se conserva la primera sextina, que la escribió un poeta provenzal que se llamaba Arnaut Daniel, en occitano, en Languedoc. Esa sextina le gusta a Dante, y Dante a su vez escribe una o dos sextinas. A continuación Petrarca se enamora de esa forma y escribe 9, 10, incluso escribe una doble. Poco después Sannazaro, cuando escribe la Arcadia, una novela pastoril, un género afortunadamente olvidado, escribe a su vez una sextina en la Arcadia, y a partir de él todos los que escriben novelas de ese tipo pues se ven obligados también a escribir sextinas. Por ejemplo, tenemos en el caso de la Galatea de Cervantes, donde Cervantes también escribe su sextina correspondiente. Durante el siglo de oro, bueno, en Italia tiene una difusión enorme, hay cientos de sextinas italianas del Renacimiento, se extiende, llega a España, llega a Portugal, Camoens escribe un par de sextinas, llega a Italia, a Italia ya he dicho que es casi de donde parte, llega a Inglaterra, llega a Francia, llega a Alemania, en fin, se extiende por toda la Europa culta, y tiene, sobre todo en el siglo XVII, pues tiene un gran desarrollo, y casi todos los poetas prueban. Lope de Vega, por ejemplo, escribe unas cuantas. No solo las incluyen en las novelas, Lope de Vega las incluye en obras de teatro también. En España tenemos la primera aparición, es una sextina un poco especial que escriben dos poetas apenas de los que no sabemos casi nada, pero que está escrita con motivo de la muerte de Isabel la Católica, es decir, que coincide, es 1504 o 5 por ahí, cuando aparece la primera. Y bueno, pues eso sigue, como decía, durante todo el siglo de oro. Luego cada vez empiezan a aparecer menos, van apareciendo solo en los libros de métrica, de retórica. Los propios autores de los libros explican y hacen una sextina en sus manuales para que se vea cómo es eso. Y en el 18 va desapareciendo. La última referencia que encontramos, todo esto que estoy diciendo es un brevísimo resumen de este libro, Sextinas, pasado y presente, de una forma poética,
que elaboramos entre 3 autores: Chus Arellano, que está presente por ahí, ha podido venir, Sofía Rey, que creo que no ha podido venir, y yo mismo. Éramos 3 que llevábamos años los 3 dándole vueltas a este tema de la sextina, y al final pues coincidimos, nos pusimos a trabajar juntos y también seguimos 2 o 3 años más trabajando juntos hasta que elaboramos este libro, que no es porque lo hayamos hecho nosotros, es el más completo que hay en el mundo sobre la sextina. Es un estudio previo donde se explica esto que les estaba contando, donde se incluyen desde la primera, incluso desde una prehistoria de la sextina, un poema de Rimbaud de Aurenga, que es anterior al de Arnaud Daniel, y que va incluyendo sextinas en diversos idiomas. Todas son a su vez traducidas, es decir, que son todas bilingües, las de Dante, las de Petrarca, las de Bembo, los portugueses. Bueno, en la primera española es de Mosén Crespí de Valldaura y un tal Trillas, del que no se sabe nada. Pero aparece, como les decía, en 1504 con motivo de la muerte de Isabel la Católica y se recoge en el Cancionero de Hernando del Castillo. Cervantes escribe la de la Galatea. Bueno, les decía, en el 18 va escaseando, y curiosamente encontramos una referencia de no sé si antepasado mío, que es don José Luis Munarriz, que es un traductor, en fin, bueno, un intelectual al final del 18, donde la define como pueril composición capaz de amortiguar el genio más elevado. O sea que realmente cree que es lo peor que se puede escribir. Pero bueno, también es verdad que a continuación dice, del soneto dice, y el soneto solo apreciable por la dificultad vencida. O sea que tampoco el soneto le parecía nada serio. En el 19 prácticamente desaparece, aunque en Alemania, que llegan tarde, escriben varias sextinas en el 19, y curiosamente ya en 1876 Swinburne escribe una, Kipling, curiosamente, escribe otra, Dante Gabriel Rossetti, en fin, los rafaelistas ingleses, y ya en el siglo XX, nada menos que Ezra Pound, que siempre andaba buscando antigüedades que recuperar y que actualizar, pues escribe una sextina que se llama Altaforte, porque precisamente recoge una cosa de medieval occitana, en 1909. Naturalmente, Ezra Pound, que es un maestro de los poetas en lengua inglesa, pues es seguido por muchos, de manera que en el siglo XX son muchos, pues Eliot, Zukowski, que le sigue enseguida. Bueno, no vamos a enumerar, hay muchísimos, Elizabeth Bishop, hasta, ¿cómo se llama este? Bueno, hay muchísimos americanos, y no solo grandes poetas, sino que además es una estrofa que usan en las academias, en los cursos de poesía, para hacer que los jóvenes aprendan a escribir con esta forma, ¿no? Pero vamos, tenemos por ahí también a Seamus Heaney, por ejemplo, que también escribe alguna. Tenemos a uno que se me olvida todo el tiempo el nombre. Bueno. Y en español, cuando empezamos a trabajar los 3 en el libro, pues estábamos convencidos de que el que había recuperado la sextina era Jaime Gil de Viedma, que había escrito una famosa sextina que se llamaba, ¿cómo es? Apología y petición, una sextina que empieza diciendo: ¿y qué decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios?, etcétera. Es un poema pues político, crítico. De hecho, está incluido en un libro suyo que solo se publica en México, primeramente. Tarda en llegar a España. En Moralidades se publica el año 66. Bueno, pues entonces creíamos que Gil de Viedma lo había tomado
de la tradición anglosajona y también de la petrarquesca. Pero sabíamos que Belli había escrito bastantes sextinas y la sorpresa fue descubrir que la primera sextina de Belli era un par de años anterior a la de Jaime Gil de Viedma, o sea que tiene el honor de haber escrito, no el 66, sino el 64, haber publicado una primera sextina que además la tituló Sextina Primera, porque debía tener muy claro que era la primera. Primera mía. Ah, era la primera tuya y también la primera en lengua española desde hacía un par de siglos por lo menos. Una casualidad. Y además la publicó dedicada a Mario Vargas Llosa, al que ayer escuchamos en la Casa de América una estupenda intervención, una glosa de la poesía de Belli, en que se ve que la aprecia muchísimo, incluso se sabe poemas de memoria, y que además es una relación, la de ellos, muy antigua y muy profunda y cariñosa. Bueno, pues entonces esa sextina primera, también a la manera de Belli, porque la poesía de Belli, como ya nos ha dicho Frank Cruz antes, cruza, mezcla, se apodera de lo tradicional y lo mezcla con lo moderno de forma que lo actualiza, incorporando a la tradición la actualidad, introduciendo diversas capas lingüísticas y vitales en sus poemas. Entonces nos encontramos con que, aunque suene como un juego quizá lingüístico, si uno la empieza a leer, porque esta arranca diciendo ya sordo, manco, mudo, tuerto, cojo, con el chasis yo vivo de mi cuello bajo el rollizo pie del hórrido amo. Bueno, ya vemos que no es tan juguetona, porque lo que está contando es que está con su cuello bajo el hórrido pie bajo el rollizo pie del hórrido amo. Es decir, que es un poema realmente de protesta, es un poema, digamos, social. Y si vamos al remate, las sextinas, no se lo he dicho, son 6 estrofas de 6 versos que acaban en 6 palabras rima, 6 palabras que se repiten durante los 36 versos, pero siempre en orden diferente. De forma que a la dificultad de repetir todo el tiempo las mismas palabras hay que añadir la de que hay que escribir un poema que tenga sentido y que cuente cosas. No es un juego, hay que hacer que repitiendo esas palabras el poeta esté contando realmente algo nuevo e interesante. Si vamos al remate de la sextina de Belli, veremos enseguida cómo tenía un carácter realmente de poema de protesta, ¿no? Porque dicen los 3 versos finales en los que se repiten las 6 palabras rimas, dice: pero cojo yo en fin, y con mi cuello de este cepo cautivo hay crudo hado, hay vil amo, en pos siempre de un breve ocio. Bueno, todo el poema lo que está pidiendo es que dejen de aplastarlo de una vez y a ver si le dejan un poco de tiempo libre para disfrutar de la vida. Es lo que está diciendo en esta sextina. Es decir, que vemos que curiosamente las 2 primeras sextinas, tanto la de Gil de Viedma como la de Belli, no son, como suelen ser las renacentistas, juguetonas, amorosas, sino que escritas en unas situaciones opresivas, tanto la de Perú como la de España, pues son realmente poemas políticos, podríamos decir, o de protesta. Belli ha seguido fiel a la sextina y ha escrito bastantes. He visto que en el cuadernito hoy hay 2, has elegido 2 para la lectura de hoy, o sea que él nos leerá 2 de estas sextinas. Y quería decirles que a partir de ese renacimiento en Perú hay toda una larga secuela de poetas que han seguido los pasos de Belli, y hay muchos. Marco Martos. Sí, ese es uno de los que más. ¿Está ahí? Sí, está aquí, está recogido naturalmente, ¿no? Y en España pues también ha habido una serie de tempranos, no sé si seguidores o de Gil de Viedma o fueron por su cuenta, pero pues Aquilino Duque, Fernando Ortiz, Antonio Carvajal. Luego tenemos a un poeta catalán que es Joan Brossa, que ya murió,
que tiene el récord mundial, porque escribió 120 y tantas sextinas. Así que tiene un libro enorme solo de sextinas. Manuel Padorno, el canario, también escribió un libro de muchas sextinas, ¿no? 30 o 40 sextinas. Y bueno, como lo comentábamos con Chus Arellano antes de entrar aquí, pues ahora mismo acabamos de recibir un poeta de Benidorm que ha publicado un librito, acaba de publicar un librito con 25 sextinas nuevas, que ahora mismo, ¿no? Es decir, que la estrofa sigue tentando a los poetas y tiene, como todas las formas métricas, tiene una doble vertiente. Es decir, hay quien piensa que con demasiadas normas y obligaciones el poeta no puede desarrollar su inventiva, pero muchas veces es al contrario, es precisamente el verse forzado a trabajar con unos elementos fijos de los que no puede salirse lo que le hace desarrollar el ingenio, y eso acaba produciendo poemas que si los hubiera intentado escribir, digamos, en verso libre, no habrían tenido esa riqueza o ese ingenio, o no habrían llegado a los buenos resultados obtenidos gracias a esa obligación que se impone a sí mismo el poeta. Belli, además de la sextina, ha trabajado también la villanela y alguna otra forma. La balada también, es decir, que recupera, y mucho más en él que en otros sextinistas se da esa renovación, es decir, que no solo es no es un tradicionalista, es alguien que recupera la tradición, recupera la historia poética para actualizarla, enriquecerla y expresar pues lo que expresa la poesía, la vida y sus experiencias a través de estas formas que en su caso, ya digo, ha renovado y dado nuevo lustre, podríamos decir, con una palabra. Yo creo que lo primero que me llamó a mí la atención de Belli fueron los títulos de sus libros, porque los libros con títulos excesivamente poéticos no me gustan nada. Y cuando descubrí que había un poeta que se había atrevido a publicar un libro que se llamaba O Hada Cibernética, o mejor aún, en alabanza del bolo alimenticio, dije, este poeta vale la pena. Gracias. Sí, evidentemente la primera sextina es de rebelión, de una cosa exasperada. Y bueno, estoy recordando ahora que era la época en que tenía que trabajar en dos sitios, en dos lugares. Primero en el Senado, al cual había entrado desde muy joven, y más adelante tuve que buscarme otro trabajo, porque el salario del Senado era muy bajo, ¿no? Entonces trabajé de traductor en agencias noticiosas, me acuerdo, en 3 agencias, Foreign Press, ANSA y Associated Press. Entonces de ahí es lógico, es el yo poético exasperado, desesperado, de esa sextina que ha comentado Unarris en antes. ¿Pero cómo se te ocurrió expresar eso bueno, ¿cómo? En una sextina? Una sextina, bueno, he debido comenzar por otro punto. Yo estuve en 1969 como miembro del Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa. Y fui incluso con una beca en el bolsillo, con la beca Guggenheim. Preferí ir a Iowa, que es un sitio remoto de Estados Unidos. Y los poetas, amigos que se enteraban de que yo iba a Iowa, a ese lugar remoto de Estados Unidos, con mi beca Guggenheim, que podía ir yo a París, a Madrid, etcétera, se quedaban sorprendidos y decían, estás loco, etcétera.
pero no había estado loco. Ahí, en esos meses de Iowa, descubrí la cestina leyendo a Ezra Pound, la cestina Altaforte. Yo no tenía idea de que había cestinas que habían sido escritas por Dante, por Petrarca, etcétera, sino solamente Pound. Comencé a averiguar qué era una cestina y bueno, y ahí comencé a pergeñar varias. Hice la primera y llegué a escribir creo que 10 cestinas, las reuní en un libro editado en Chile en 70 cestinas y otros poemas. Pero en realidad nunca las sabía, nunca leo cestinas porque me parece que es un poema un poquito largo y que al final no se entiende, pero esta vez voy a tener que leer dos. La primera, una de ellas que es muy antologada, se titula Cestina de los Desiguales, y la otra Cestina de Uroboro, si no me equivoco. Uroboro es una sierpe. Sí, que está acá o no la he incluido. Sí, está al final. Uroboros, sí, al final. Que es la última que he escrito y espero no escribir más cestinas. Y eso es suficiente. Bueno, voy a leerles inmediatamente una selección de mis poemas. También son de diverso tema y de diversa época. Y el primero se titula, Cestina de los Desiguales. Es un poema que no lo leo porque ustedes se van a dar cuenta por el tono desgarrador, sumamente desgarrador. Bueno, este poema lo leí en Moscú hace algunos años. Lo había leído, lo escogí en mi lectura porque había sido traducido por un escritor ruso, la cestina esta. La comencé a leer y el público, formado por estudiantes, hijos de diplomáticos que hablaban español, entonces comenzaron a reírse. Y estaba presente el embajador peruano ahí, el doctor Loaiza, y se levantó y dijo, cuando hubo un homenaje a Vallejo, hacía un mes que había habido el homenaje a Vallejo, salió muy bien y ahora se ríen. Bueno, salió en defensa mía. Ahora, ¿por qué? Ustedes se van a dar cuenta. Ojalá que ustedes no se rían tampoco. Bueno, lo comienzo a leer. Un asno soy ahora y miro a yegua, bocado del caballo y no del asno, y después rozo un pétalo de rosa con estas ramas cuando mudo en olmo, en tanto que mi lumbre de gran día el pubis ilumina de la noche. Desde siempre amé a la secreta noche, exactamente igual como la yegua, una esquiva por ser yo siempre día y la otra por mirarme no más asno, que ni cuando me cambio en ufano olmo conquistar puedo a la exquisita rosa. Cuánto he soñado por ceñir a rosa o adentrarme en el alma de la noche, más solitario como día u olmo he quedado y aún ante rauda yegua, inalcanzable en mis momentos de asno, tan desvalido como el propio día. Si noche huye mi ardiente luz de día y pobre olmo olvídame la rosa, cómo me las veré luciendo en asno, que sea como fuere, ajena noche. No huyáis del día, ni del asno, oh yegua, ni vos, flor del eterno y móvil olmo. Mas sé bien que la rosa nunca a olmo pertenecerá, ni la noche al día, ni un híbrido de mí querrá la yegua, y solo alcanzo espinas de la rosa, en tanto que la impenetrable noche me esquiva por ser día y olmo y asno. Aunque 1000 atributos tengo de asno, en mi destino pienso siendo olmo,
ante la orilla misma de la noche, pues si fugaz mi paso cuando día, hoy moribundo al lado de la rosa, que vivo y muero por la fina yegua. Ay, ni olmo a la medida de la rosa, y aún menos asno de la esquiva yegua, mas yo día ando siempre tras la noche. Que vuelva el buen vivir. En vez del morir puntualísimo, que vuelva prisa el buen vivir, poniendo ahora por delante del otoño a la primavera, e iluminando el mundo siempre entero con la noche ya en lontananza, y mezclar como en un crisol vigilia clara y sueño tenebroso para esfumar las pesadillas, así por siempre finalmente. Este poema es de larga data. Lo publiqué por primera vez en 1960 en un cuadernillo titulado Dentro y Fuera. Oh hada cibernética, oh hada cibernética, ¿cuándo harás que los huesos de mis manos se muevan alegremente para escribir al fin lo que yo desee a la hora que me venga en gana, y los encajes de mis órganos secretos tengan facciones sosegadas en las últimas horas del día, mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo? La tortilla. Si luego de tanto escoger un huevo y con él freír la rica tortilla, sazonada bien con sal y pimienta, y del alma y cuerpo los profundos óleos, para que por fin el garguero cruce y sea ya el sumo bolo alimenticio, albergado nunca en humano vientre. ¡Qué jeringa! Si aquella tortilla, segundo nomás de ser comida antes, repentinamente una vuelta sufra en la gran sartén del azar del día, cual si un invisible tenedor filoso de pinche y le coja su pan recién frita, el en vez poniendo así boca arriba, no de blancas claras ni de yemas áureas, mas un emplasto sí de mortal cicuta. Villanela. Llevarte quiero dentro de mi piel, si bien en lontananza aún te acecho para rescatar la perdida miel, contemplándote como un perro fiel, en el día te sigo trecho a trecho, que a verte quiero dentro de mi piel. No más el sabor de la cruda hiel, y en paz quedar conmigo y ya rehecho, rescatando así la perdida miel. Ni vio aurora, ni oro, ni clavel, y en cambio por primera vez el hecho de llevarte yo dentro de mi piel. Verte de lejos no es asunto cruel, sino el raro camino que me he hecho para rescatar la perdida miel. El ojo mío nunca te es infiel, aún estando distante de tu pecho, que a verte quiero dentro de mi piel y así rescatar la perdida miel. Y enseguida hay un poema publicado en la página 33. ¿En qué punto del firmamento? ¿En qué punto del firmamento, suelo, habitas? Interrogo hora tras hora a las nubes que avanzan por el cielo, y te busco con el mayor anhelo, aunque infinita fuera la demora, por escudriñar todo el cielo y suelo. Penetro del arcano el denso velo, aún hurtando los rayos de la aurora, y en oscuridad dejo por ti el cielo. Bien vale contratiempos y desvelos el conocer por fin dónde tú moras, si en la bóveda arriba o en el suelo. Y poco importa el riguroso hielo
ni el fuego del infierno que desdora, pues mirarte prefigurará el cielo. Basta con verte cuando duermo velo, distante en las antípodas ahora, que si no te vislumbro acá en el suelo, seguro se me cerrarán los cielos. Bueno, y finalmente la otra sestina, que es la última que he escrito, sestina del Uroboros, son los versos que giran entre sí, son las sestinas, y la sierpe que se muerde la cola, que es el Uroboros. Esta sestina es como aquella sierpe que se muerde la cola con su boca, y así una y otra la circular vida destacan a través de tantos siglos, como boca y cola son 1000 voces, constituyendo el soberano uno. 2 rotaciones encarnando el uno, engulléndose en sí el verso y la sierpe, R con R las postreras voces, igual que del ofidio, cola y boca, emblema del empalme de los siglos o quintesencia de la pura vida, que una y otra retratan esta vida, desde el inerme cero al voraz uno, por entre la cascada de los siglos, y el tiempo se doblega ante la sierpe e impertérrita emite la gran boca las humanas y reiteradas voces. Y el orbe coronado por las voces, y no muerte, mas sí redonda vida, cuando justo la cola entra en la boca, tal si las cosas se unen y son uno, que lo piensa la mente de la sierpe, e igual Arnaud Daniel hace ya siglos. En la cola engullida cada siglo, y en la ronda infinita de las voces, así la estrofa sexta, así la sierpe, y en ambas palpitando cuanta vida, hasta ser todo finalmente uno, en cada caso, gracias a la boca. He aquí la cola unida con la boca, tal la continuidad del raudo siglo, que todo es inexcusablemente uno, la rueda del ofidio y de las voces, que al repetirse avivan más la vida, tal como cuando engúllese la sierpe. Ea, perenne sierpe, oh sumas voces, todo en la vida es únicamente uno, y Bokassa lo canta siglo a siglo. Ahora, en realidad estas sestinas son, como ha dicho Jesús Munarriz, son composiciones poéticas selectas, evidentemente, pero en mi caso las motivaciones, los motivos que han originado el poema en sí han sido prosaicos, han sido de mi vida cotidiana. Y bueno, y a final de cuentas yo cultivo en cuanto a metros, preferentemente el endecasílabo y el heptasílabo, y también versos enasílabos o alejandrinos. Eso es en cuanto a la métrica. Y en cuanto a las composiciones, las sestinas, las villanelas que he leído, ya 2 villanelas amorosas y las dos sestinas. Son composiciones poéticas de forma cerrada, de arduo trabajo, pero estoy contento, evidentemente, porque al final de cuentas para mí la poesía es un ejercicio literario. Pero es muy interesante comprobar, Carlos, sí. No me resisto a comentarlo, aunque te interrumpa, cómo, a diferencia de lo que ha comentado Jesús Munarriz, que a veces es un mero ejercicio de estilo, la sestina, y por eso probablemente decayó en su momento por cierto agotamiento y complejidad, precisamente las 2 sestinas que has leído, su forma
por los temas que toca, se justifican plenamente. El primer tema, los desiguales, que expresa lo que hablaba yo antes de la metamorfosis por el cambiante dinamismo de sus términos, que lo expresa muy bien la primera sextina, con el cambio constante de olmo, de rosa, de asno. Y aquí el pez que se muerde la cola, no puede haber una forma más idónea para expresar esa sensación que la sextina. De manera que están las dos plenamente justificadas, como anillo al dedo, casan con los temas que plantean. Gracias por tus observaciones muy pertinentes. Ahora, la primera sextina yo la considero de tema amatorio, amoroso. Y creo que es lo imposible de la pareja humana, a veces no, que no puede coronar el amor. Entonces ahí viene este problema de los que están graficados, o sea, en las palabras rima, en las palabras finales de la sextina. En las palabras yegua y asno, rosa, olmo, y día y noche. ¿Sí? Pero al final del poema, yo les ruego tener en cuenta, es positivo, mas yo día ando siempre tras la noche. Se borra de una sola vez lo negativo, los sentimientos angustiosos expuestos a lo largo de la sextina. Y la última, yo creo que el Uroboros, la serpiente, gráficamente es una propia sextina. Es el animal, la sierpe que se muerde la cola. Pues bien, les agradezco muchísimo a ustedes su presencia, que ha dado realce al presente acto, y a mis compañeros de mesa, a Fran y a Jesús Munarriz. Ya los he encontrado en diversas partes de América Latina y espero volverlos a reencontrar. Esperamos todos. Sí. Muchas gracias. Quiero que me dediques a ti solo.